Hola a todos. ¿Sabían ustedes que desde los años 70 del siglo pasado, un grupo creciente de multimillonarios, grandes empresarios, intelectuales, políticos y burócratas de todo Occidente se convencieron unos a otros de que la supervivencia del planeta requería que pasáramos de ser los más de 8.000 millones de seres humanos que somos hoy en día sobre la faz de la Tierra a alrededor de entre 500 y 700 millones de personas? Básicamente, que les sobraban 7.340 millones de seres humanos que tenían que desaparecer del mundo. Estas teorías desarrolladas desde el Club de Roma inicialmente y por toda una serie de organizaciones neomalthusianas ampliamente bien financiadas han venido combinándose con todas las fuerzas enemigas de Occidente para lanzar una auténtica cultura de la muerte que destruya las bases de la civilización occidental. Pero usted pensará que estoy hablando de una teoría conspirativa y no es así. Es público, notorio y comunicacional que estas personas han establecido frente a todo el mundo cuáles son sus objetivos y cuáles son los medios de que disponen para lograrlo. Y el principal de ellos es la subversión ideológica, la destrucción de las bases de las naciones, de la economía occidental, de las libertades de la civilización occidental, y para ello se han aliado con todas las fuerzas neomarxistas en el proyecto de destrucción del capitalismo. Y para hablar de esto vamos a con la autora de un libro que lo estudia a fondo, Vanessa Kaiser, autora de El progresismo y la cultura de la muerte. Pero antes, no olvide darnos like, suscribirse al canal y, lo más importante, suscribirse a través de nuestro Patreon desde $5 mensuales. Recuerde que el que sigamos haciendo cada vez más y mejores contenidos depende única y exclusivamente de nuestros suscriptores en Patreon, es de lo único que depende. Vamos entonces con Vanessa Kaiser. Yo creo que nos queda muy poco tiempo para defender la estructura valórica que subyace a las instituciones de Occidente. Esa estructura valórica se fundamenta en el antes y después de Cristo, ¿no? Tenemos tres aspectos fundamentales que nos distinguen de todas las otras culturas y civilizaciones. El primero, nosotros afirmamos el libre arbitrio. Solo Jesús le dice a sus seguidores, si tú quieres, me sigues. Depende de ti. Ahí es donde nace el individuo y su dignidad. Ahí es donde tú eliges. Sobre la base de esa dignidad es que nosotros tenemos derechos fundamentales que son anteriores al Estado y que los políticos no pueden violar. Y sobre la base de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tenemos un límite clarísimo impuesto al poder político que no existe en las otras civilizaciones. Bueno, eso es lo que estamos perdiendo. Así que aunque aquí haya alguien que me diga, no, yo soy ateo, bueno, pero ¿te gusta tu libertad? ¿Te gusta poder elegir a tus representantes? ¿Tú estás de acuerdo con que el poder político no se meta en tu casa, en tu cama, con tu hija, etcétera? Entonces tú eres un cristiano cultural, porque resulta que en las teocracias y resulta que en China el Estado se mete en todo. Entonces, eso es lo que hoy día está en juego y creo que los discursos de Milei y de Bukele en la ONU fueron bastante claros al respecto. Milei habló de neomalthusianismo, habló de que esta es una agenda global socialista, van a destruir absolutamente todo, incluso nos quieren prohibir comer carne. Si tú creces sin proteínas animales, eso tiene un efecto sobre tu cerebro, que no termina de formarse bien, y nos están enfermando a todos. Esto es agenda de la muerte, del aborto, de la eutanasia, de la no pareja heterosexual, que incluso ha sido apoyada por, lamentablemente, el Papa Francisco. Entonces, Occidente ha sido sometido a eso, a un proceso de subversión. Hay una entrevista que yo cito en el libro de Jan Hirsi con Jordan Peterson, donde hablan sobre el tema y no alcanzan a poner los puntos claves de cuáles son las armas que se han usado para avanzar esa subversión, y el por qué es simple. La gente que está financiando esto y que está avanzando esto postula que nosotros tenemos que volver a ser 700 millones de personas. Tenemos que, dice otra entrevista que cito de Jean-Jacques Cousteau, que fue uno de los neomalthusianos más influyentes, uno podría decir, tienen que morir 350.000 personas diariamente acá. Entonces ya no se trata de cuidar la salud de la gente, al contrario, ojalá seas gordo, gordo. Por eso es que inventan la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Porque así nada te detiene en tu autodestrucción. Ojalá consumas droga,
Por eso es que están legalizando las drogas en distintos países y bajando las penas e incluso tienen bastante alianza estos progresistas con el crimen organizado. Eso lo hemos visto cuando la Corte Penal Interamericana defiende a criminales, claramente. Cuando se promueve un tipo de vida esquizofrénico como el que resulta de la hipersexualización que contiene la educación sexual integral. Eso es un tipo de vida que después no puede tener familia, que no puede hacerse cargo y ser responsable ni de sí mismo ni de hijos. Cuando se promueve la homosexualización de la sociedad, yo no tengo nada en contra de la vida homosexual, cada uno con lo suyo, digamos, pero cuando tú estás homosexualizando a la gente, cuando tú estás promoviendo esto, pero si piensas tú que la madre tiene un día, el padre tiene un día, el niño tiene un día, y los homosexuales tienen un mes del orgullo. Esto es homosexualización de la sociedad, esto es lo más absurdo. Y claro, y uno dice que todo es absurdo, todo es una locura. Sí, es que eso quieren, que nos volvamos locos, es el proceso de esquizofrenización de la sociedad. Entonces son muchos los dispositivos que nos están poniendo para que nos condicionemos en esta cultura de la muerte a no tener hijos, a no reproducirnos, a reducir en definitiva la población de forma drástica. Esa es la Agenda 2045, esa es la Agenda 2030, que nos muramos de hambre, que pidamos, si estamos enfermos, en vez de recuperarnos, pidamos una hora de eutanasia, como está pasando ahora en los Países Bajos, mueren 50.000 personas, creo que al año, ahí lo cito en el libro, hoy día jóvenes de 28 años, de 25 años son diagnosticados con depresiones que les dicen que son incurables y van y se piden su hora y se suicidan legalmente. En eso estamos. El tema de los abortos, la gente no lo sabe, pero si ustedes se meten en la página de la Organización Mundial de la Salud, bueno, si le creemos a estos señores, al año se están abortando 72 millones de niños. Es una Alemania completa, de un total de 211 millones de embarazos. Entonces nosotros realmente aquí lo que estamos enfrentando es una estructura cultural que es antivida, imagínate que te dicen que es una vida sostenible. Bueno, eso también yo lo tomo en el libro. Como todo es un oxímoron, viene de Rousseau, ¿no? Te vamos a obligar a ser libre. Todo es un oxímoron. De esa manera ellos se inmunizan ante cualquier tipo de crítica. Así, y por supuesto, todo lo que es la transexualidad, la imposición de la norma trans, todo tiene que ser trans ahora, no es más binario, no es hombre-mujer, no es inmigrante nacional, no es humano otra especie, no es viejo-joven, no es padre-hijo, es transsexual, transnacional, transespecie, trans vivo-muerto, transedad. Entonces están desquiciando nuestras sociedades. Con la norma trans la desquician. Y lo que yo hago en el libro es denunciar este proyecto que tiene a la base filosófica el libro de Deleuze y Guattari, El Antiedipo. A ver, lo que pasa es que probablemente la frase de Jan Hirsi cuando ella dice yo sé que hay un elefante en la cristalería y que lo está rompiendo todo, pero no logro ver el elefante. Veo solamente partes del elefante. Bueno, por eso es que el libro tiene la magnitud que tiene, que son 470 páginas, y de cada capítulo uno puede escribir un libro. De hecho, yo voy a empezar ahora otro libro en que me voy a enfocar en el deseo de vivir, porque la cultura de la muerte llega a tal extremo que lo que hace es destruir tu deseo de vivir. Cuando tú ves las expresiones artísticas woke, cuando tú ves las marchas LGBT, cuando tú ves toda la degradación, decadencia, repugnancia, el asco que te provoca, todo este proceso de subversión te quitan las ganas de vivir. Cuando a ti te enseñan como mujer que todos tus fracasos y dolores se debe a la existencia de los hombres, cuando tú como hombre te das cuenta de que todas las mujeres te ven como un opresor, un victimario, cuando a ti como niño te preguntan a los 3 años si no habrás nacido en el cuerpo equivocado, cuando todo tu entorno solamente habla de ofensas, de discursos de odio, cuando la verdad ya no se puede decir, cuando todo lo noble ha sido desacralizado, pero es que realmente es que han enlodado absolutamente todo lo noble y lo bueno que nosotros teníamos. Cuando tú ves a una persona hacer las cosas que hace la gente woke, te quita el deseo de amar al prójimo. Cuando tú te das cuenta que ese prójimo es parte de tu especie y que tú eres hermano de ese prójimo, en un cierto sentido, te quita el amor por ti mismo.
Cuando a ti te dicen, como lo hace Greta Thunberg, que tú estás dejando una huella de carbono que está dañando el planeta por el hecho de respirar, vas a estar, hoy día justicia climática es sinónimo de justicia reproductiva. Si tú tienes hijos, estás dañando el planeta. Imagínate con lo que está creciendo en su cabeza la nueva generación. ¿Cómo vas a tener ganas de vivir? ¿Cómo no vas a estar deprimido? Y luego te ofrecen la eutanasia como una solución caritativa a tu sufrimiento. Pero dense cuenta lo que nos están haciendo. Pero ¿cómo no lo estamos viendo? ¿Cómo no entendemos al final? Así no se puede afirmar la vida. Y esta gente está obsesionada con reducir la población a 700 millones de personas. 500 habla la gente más extrema. Neomalthusianos, que odian al ser humano, que además son homo deus, es cosa de Veras Harari. Es gente que va con las dos herejías, ¿no? Pero más que la nestoriana, la pelagiana. Entonces, esos son los progresistas, esos son los transhumanistas, y que quieren ocupar el lugar de Dios. Y mucho de esto está muy cercano, la cultura de la muerte, teológicamente, a la figura de Mefistófeles y de Baphomet. De hecho, Deleuze y Guattari, que son los que promueven el esquizo y toda esta idea del cambio de norma trans, hablan de que Baphomet tiene que reemplazar a Dios, porque Baphomet, incluso hoy día tú puedes meterte en Amazon, y las poleras de Baphomet dicen porque respeta los pronombres. ¿Y por qué Baphomet? Porque Baphomet es la encarnación de la norma trans. Transespecie, transedad, transexual, no es hombre ni mujer, no es humano ni otra especie. Todo está mezclado. Entonces, teológicamente está clarísimo qué es lo que nos están imponiendo. Y por eso el libro tiene al hombre de Vitruvio en la portada invertido, con la rosa de los vientos invertida. La rosa antes tenía un pentagrama, lo saqué, pero invisible está el pentagrama también. La rosa de los vientos representa nuestra psiquis, ya no sabemos lo que está bien, lo que está mal. El norte, el sur, el este, el oeste, están destruyendo la norma binaria. Y el hombre Vitruvio, ¿por qué? Porque el hombre Vitruvio tiene 4 brazos, 4 piernas y la cabeza, ¿verdad? Entonces lo que yo hablo en el libro es que hay 9 vínculos del ser humano que le permiten afirmar la vida. Si tú cortas esos 9 vínculos, el ser humano muere, no puede afirmar la vida. ¿Y cuáles son esos vínculos? Primero el vínculo con Dios, que ya estaba cortado con el cambio del teocentrismo al antropocentrismo. El vínculo con el planeta. Bueno, es que nosotros somos entonces una plaga, ¿verdad? Nosotros dañamos el planeta. El vínculo con tu especie. Odia al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos están enseñando, lo están enseñando a las nuevas generaciones. El vínculo con la tradición. Todo lo que es el lenguaje inclusivo es para destruir el vínculo de las nuevas generaciones con la tradición, para que no lean a Shakespeare porque es patriarcal, que no lean a Sócrates, ¿no? El vínculo con la nación lo están destruyendo a través del fomento de la inmigración ilegal y la están provocando, y así están disolviendo las naciones. El vínculo con tu sociedad lo destruyen a través del recambio de la meritocracia por esta concepción antropológica de autopercepción materialista genital, en que te distribuyen los cargos según si tú autopercibes que eres hombre o mujer, ya no importa tu talento. Te establecen cuotas en las empresas de minorías según si son minorías sexuales de X, Y grupo, digamos. Eso, ahí te cortan el vínculo con la sociedad. El vínculo con tu familia, a partir de la autonomía progresiva y a partir de la ideología de género. El vínculo con tu conciencia, el vínculo con tu cuerpo, a partir de la ideología de género. Entonces tú le quitas esos 9 vínculos que están representados en este hombre Vitruvio a un ser humano, se los liquidas y lo dejas en estado de superfluidad, es decir, listo para la muerte. Eso es lo que nos están haciendo. Esa es la cultura de la muerte que nos están imponiendo. Porque la ausencia de Dios en la vida de los seres humanos tiene por consecuencia que pierdes la capacidad de distinguir el bien del mal. Es así de simple. Pero tú no entiendes la distinción entre lo sagrado y lo profano. No entiendes la distinción entre el bien y el mal. Si no entiendes la distinción entre el bien y el mal, te pueden avanzar con todas estas políticas y lo hacen de manera contradictoria, diciendo que lo hacen por el bien de la humanidad, y no tienes posibilidad de reaccionar. La gente que se ha dado cuenta de esto desde un comienzo son personas que son profundamente, religiosas, pero religiosas en el sentido no de la dependencia de una determinada iglesia, porque lamentablemente este proceso de subversión ha afectado enormemente a las iglesias protestantes, a la iglesia católica de Occidente.
La Iglesia católica ortodoxa de Oriente y la griega, o sea, la rusa, la griega, no. Y ellos se han mantenido al margen de los cambios que han antecedido en la Iglesia católica la posibilidad de que ahora el Papa haya avanzado tanto desde la propia Iglesia católica la imposición de esta Agenda 2030, que es una agenda anticristiana, es una agenda neomalthusiana, es una agenda de la cultura de la muerte, es una agenda con la que nos van a liquidar, porque lo que están haciendo, y el Papa ha contribuido a esto, así como mucha gente de las iglesias protestantes también, con todo lo que es la homosexualización de la sociedad, con todo lo que es el cambio del antropocentrismo al ecocentrismo. Ya no es el ser humano, antes era Dios el centro, con el teocentrismo, luego fue el ser humano, el antropocentrismo. Yo lo explico todo esto en el libro, explico cómo todo esto solo podía acabar en la peor de las situaciones. Y finalmente el ecocentrismo, en el que la criatura está al servicio de la, comillas, creación. Y cuando tú estableces como fundamento el ecocentrismo y avanzas un nuevo orden sobre la base de una ideología totalitaria que tiene dos puntas, la ecocéntrica, la ideología del cambio climático, y la ideología de género. Cuando tú haces eso, tú estás frente al proyecto político de exterminio, por eso yo hablo de una teología del exterminio, más radical que haya inventado el ser humano en su historia. Porque si tú lo piensas, el proyecto político del marxismo era antropocéntrico, tenía al centro el bienestar del ser humano, al menos en la utopía. Lo que estaba prometiendo ese proyecto era: seamos todos iguales, para que todos seamos felices, para que no estemos más alienados y para que a cada cual se le dé según su necesidad y de cada quien se reciba según su capacidad. El paraíso para el ser humano. El proyecto nacional socialista también era antropocéntrico. Es decir, según los nazis, habían grupos humanos que racialmente eran decadentes y estaban moribundos, y que la ley de la naturaleza iba a terminar por exterminar, pero ellos quisieron apurarlo. ¿Para qué? Para que el ser humano, supuestamente ellos, ¿no?, llegasen a el mejor nivel posible en términos raciales y de perfección, como ser humano. Era antropocéntrico. O sea, la excusa para llevar a cabo todo era el bien de la humanidad. En cambio acá no. Acá ya no es el bien de la humanidad la excusa para avanzar los cambios que se están avanzando. Los peces son sintientes. No puedes comer peces, no puedes hacer pesca deportiva. Tú sabes que en Colombia ya está aprobado que no puede, está prohibida la pesca deportiva, pero también está aprobado el aborto hasta los 6 meses de un ser humano. ¿Sí? El pez es sintiente, el ser humano a los 6 meses no. Cuando nosotros conocemos niños que han nacido a los 6 meses han sobrevivido, una de mis sobrinas fue así. Esto que se está haciendo, de poner al centro el medio ambiente, sobre la base de una ridícula teoría de cambio climático, que al principio era calentamiento global, que ahora tuvieron que cambiarlo, que todo lo que han predicho hace el resultado ser absolutamente falso. Bueno, esto nunca nos había pasado. Siempre se había establecido que era en pos del bien del ser humano. Ahora te dicen que tu vida tiene que ser sostenible, entre comillas, para que tú no dañes al planeta teniendo hijos, dejando una huella de carbono alta porque tienes alto nivel de consumo, no tienes que comer carne, pero es porque si en el lugar del ser humano ahora han puesto un planeta que supuestamente nunca ha tenido cambios climáticos, nunca ha tenido mayores temperaturas, lo cual es evidentemente un absurdo. Y sobre la base de eso nos están destruyendo a todos nosotros y las cabecitas de las nuevas generaciones. Imagínate si a mis hijos les decían en el colegio que en 2050 no va a haber planeta. ¿Qué incentivo tienes para estudiar, para autoperfeccionarte, para desarrollar tus talentos? Lo que nos importa no es si acá, por ejemplo, Rockefeller, el señor Soros, el señor Bill Gates, etcétera, son, por ejemplo, miembros de la iglesia satánica. A nosotros no nos importa eso por un motivo muy simple. Porque suponte tú que lo fueran. Suponte tú también que las élites nazis hayan sido egocéntricas. No es eso lo que vendieron. Si tú estás hablando de una batalla cultural, porque es distinto si tú te vas al trasfondo y entonces empiezas a investigar el trasfondo de lo que mueve a esta gente, ¿sí? Ellos son neomalthusianos y eso lo dicen. Somos demasiados en el planeta y eso viene diciéndose en la ONU hace mucho rato.
digamos, ¿no? Eso, nadie me puede acusar de conspiranoica por eso. Ahora, luego, hacia el final del libro, hay una conexión entre, como bien dije yo, Baphomet y Mefistófeles y este proyecto. Y efectivamente, este proyecto tiene antecedentes, lógicamente, históricos, así es. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora a nivel de propaganda, que es lo que mueve a la gente, que es que a ti te inventan una teoría según la cual, producto del CO2, imagínate que Chile tiene aporta un 0,26% del total de CO2 que el ser humano aporta al mundo. Y en Chile se está haciendo un cambio de la matriz energética destruyendo todo el aparato productivo. Un 0,26%. Pero todo el mundo dice, sí, tenemos que contribuir porque se va a acabar el planeta. ¿Se entiende? Entonces su objetivo es contribuir a la batalla cultural, diciéndole a esa gente, oye, reacciona, esto no puede estar siendo cierto, los chinos no están haciendo ningún cambio, los indios no están haciendo ningún cambio, los japoneses no están haciendo ningún... Entiende, o sea, esto es la destrucción del aparato productivo de nuestro país con fines que tienen, por un lado, esta obsesión neomalthusiana y por otro lado, la obsesión marxista de destruir el capitalismo. Entonces se juntaron acá y a eso súmale todo el crimen organizado, que cuando hay que hacer revueltas y desestabilizar gobiernos de derecha, hacen lo que pasó en Chile el 18 de octubre, que pasó en Ecuador, que pasó en Colombia, que pasó en todas partes, ¿no? Entonces son una casta de políticos de mezcla. Tú sabes que Zizek, en su libro sobre la violencia, que lo cito en mi libro, nos cuenta que los de Foro de Davos, que él habla de Porto Davos, Porto Alegre y Foro de Davos, ¿no? Dicen de sí mismos que ellos son comunistas liberales. Que es que no es tan oxímoron, porque eso es lo que sucede cuando tú tienes una visión materialista de la vida, digamos. Al final coinciden estamos hablando de los señores de Porto Davos, no estamos hablando de los que podrían eventualmente participar de movimientos de carácter religioso, antivida, anticristiano, etcétera. Estamos hablando del común de la gente. Entonces, por eso yo pongo el énfasis ahí. Efectivamente, podríamos irnos con los nazis a ver de fondo qué es lo que pretendían y encontrar raíces muy potentes ahí. Porque de hecho es bastante ecologista y ellos se instalaron en esta idea darwinista, comilla, ¿no? Muy mal pensada, así como también tomaron muy mal a Nietzsche, etcétera. Usaron todo para avanzar su política de exterminio. Pero la venta del cuento era antropocéntrica. Esto es para que nosotros le vamos a ayudar a la naturaleza. Y así el ser humano va a llegar a su mejor versión posible. Y ahí tomaron el Übermensch de Nietzsche, que no tiene nada que ver con la versión colectivista de un ser humano que no es capaz de pensar por sí mismo y que está absolutamente castrado por un régimen totalitario. El tema es que lo que trato yo de hacer en mi libro es de denunciar toda esta farsa. Luego, quienes están muy detrás, imbricados en esta ideología neomalthusiana y están muy comprometidos con ella. Entonces, hasta ahí todo lector lo entiende. El paso que hay desde el neomalthusianismo al anticristianismo y al satanismo también se da fácilmente, ¿no? Porque no requieres de mucha inteligencia para darte cuenta que van a destruir a la humanidad con esto. Que lo único que puede explicarnos en definitiva lo que están haciendo es su anticristianismo. Porque si tú te das cuenta, aquí China no se va a acabar, por mucho que tengan problemas de natalidad ahora, lo van a resolver, aunque sea por medios totalitarios, porque tienen un control absoluto de la población. Acá la cristalización de lo que quieren estas élites occidentales, tú la viste en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. En la última cena pervertida, con toda la repugnancia de la que es capaz un ser humano, eso es, no te olvides, entró ahí uno de los jinetes del apocalipsis, acompañado de Hades. ¿Y qué poder se le da a los 4 jinetes del apocalipsis? El poder de destruir un cuarto de la población del mundo, ¿verdad? Con pandemias, con guerras civiles, con etcétera. Entonces, ellos, en todo ese simbolismo que nos trajeron ahí, nos mostraron que su lucha es en contra de Cristo. Su lucha es en contra de Occidente, porque solo en Occidente tú tienes las libertades que mencionábamos anteriormente, porque solo Occidente tiene un límite a la intromisión del poder político en la vida de sus ciudadanos, porque solo en Occidente ellos tienen un límite en el ejercicio del poder para ellos. Ahora, ¿qué pasa después? Pero eso ya es lo que lo dijo Lenin, porque ellos nos darán la soga con la que los vamos a ahorcar, digamos. Esta gente
es tan tonta que no se dan cuenta que el día que hayan liquidado Occidente y China y Irán y el mundo musulmán, etcétera, sean dueños de Europa, los van a perseguir a ellos porque ellos son europeos y los van a ahorcar con la misma soga que ellos les pasaron. Si eso es lo que no se dan cuenta, es imposible. Ellos se sienten señores todopoderosos. No, pero es que ellos sienten placer en el proceso de subversión. El proceso de subversión y de destrucción de la infancia, de partida mucha de esta gente, hubiese sido catalogada hace un par de décadas como perversos y hubiesen tenido que pagar algunos penas de cárcel por sus hábitos, ¿sí? Mucha de esta gente está totalmente pervertida. Mucha de esta gente, si tú lees a Deleuze y Guattari, esos son tipos, Foucault, son todos tipos que tienen, son los, comillas, anormales, son los que se van en contra de la familia tradicional, en contra de la masculinidad, de la feminidad, de la infancia. Ellos promueven Deleuze y Guattari el incesto. Con eso te digo todo, porque así esa es la mejor manera de destruir a la familia. Entonces, ya Engels decía que la familia heterosexual era el principal objetivo del marxismo y también que existían solamente dos mundos, los cristianos y los anticristianos. Piensa tú que uno de los mandamientos de esta gente es pervertir. Cada vez que pervierten a un niño, esta gente se alegra. Es que hay una distinción entre formación y deformación. Y si tú lo que haces es leer libros y repetir y qué sé yo, armar silogismos apodícticos con determinadas palabras que no están sustentadas en una noción de verdad, en una noción de bien, en una noción de moral, bueno, todo eso es flatus voce, no tiene ningún, es nada más que expresión, como diría Foucault, de una voluntad de poder. Y por eso ellos ven el mundo de la manera que lo ven, porque incluso ellos saben que todo lo que dicen no refiere a nada. Pero es voluntad de poder, porque genera en el otro una reacción de captura, de sumisión, de... ¿Cómo Nietzsche explica al socialista? Exacto. Lo explica desde su psicofisiología. El socialista ama tanto las reglas que se dan, ama tanto el ejercicio total del poder, ama tanto la sumisión del otro y la destrucción del otro, que está dispuesto a morir por eso. No hay problema. Y eso fue Vanessa Kaiser, autora de El progresismo y la cultura de la muerte, un libro revelador y extraordinario. No olvide suscribirse al canal, darnos like, sus likes son muy importantes y lo más importante, suscribirse a través de nuestro Patreon desde $5 mensuales para que sigamos haciendo cada vez más y mejores contenidos. Depende única y exclusivamente de nuestros suscriptores en Patreon. Es de lo único que depende. Me despido recordándoles que nos estamos viendo en el próximo video.